Abuela descubre el misterio de bebés desaparecidos en un convento. Lo que cuenta es aterrador. El aire en el pueblo de San Vicente era denso, como si la historia se hubiera apoderado de cada rincón y cada sombra. Marta, recién llegada de la bulliciosa ciudad, sentía una mezcla de nostalgia y opresión al caminar por las calles adoquinadas que la vieron crecer. Pero esta vez, su visita tenía un propósito sombrío: cuidar de su abuela, doña Clara, cuyo frágil estado de salud se difuminaba en ininteligibles balbuceos. Aquellas palabras hicieron eco en la mente de Marta. ¿Un convento? ¿Bebés desaparecidos? Su instinto de periodista se encendió, aunque un escalofrío recorría su espalda. Con cada visita, la abuela repetía la misma advertencia: ellas vienen y nunca vuelven. Los rumores en el pueblo se desbordaban, pero Marta se sintió escéptica. ¿Cómo podía un lugar tan sereno estar escondiendo tal horror? Sin embargo, la insatisfacción se convirtió en incitación. Determinada, Marta decidió investigar. El convento, envuelto en una niebla perpetua, parecía un monumento olvidado por el tiempo. Las monjas que allí habitaban se movían como espectros, con hábitos oscuros que contrastaban con el blanco puro de la fachada. Un silencio sepulcral envolvía el lugar, como una sábana pesada que atrapaba secretos. Marta se adentró con el corazón palpitante. Allí, en una pequeña biblioteca, encontró antiguos registros y recortes de periódico. Las historias de bebés que desaparecieron eran reales, documentadas y archivadas, acompañadas de murmullos sobre un antiguo culto. «Solo son leyendas», murmuró una monja al verla curiosear. La advertencia en su voz era clara. Marta, ahora con la curiosidad a flor de piel, ignoró la advertencia. Las pistas la llevaron a un oscuro sótano, donde el aire olía a humedad y algo más, algo que helaba la sangre. Al girar una esquina, encontró un viejo altar, cubierto de velas negras y restos de rituales siniestros. Su cuerpo se tensó con un nudo de terror y desasosiego. Mientras corrió hacia la salida, el rostro de su abuela merodeaba en su mente. Todos esos días en que Clara había murmurado sobre sombras y ecos de un pasado que jamás debería haber resurgido. Fue entonces cuando Marta se topó con un viejo retrato, su abuela en su juventud, sonriendo entre las monjas. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese instante comprendió que la conexión era más profunda de lo que imaginaba. Su abuela no solo había conocido a esas monjas, sino que había sido parte de algo mucho más oscuro. A medida que la verdad se iba revelando, los ecos familiares de amor, traición y miedo comenzaban a mezclarse. Con cada nuevo descubrimiento, la presión aumentaba, y Marta sintió que el tiempo se le escapaba. ¿Podría salvar a aquellos niños antes de que el oscuro legado de su familia la atrapara a ella también? La carga sobre sus hombros era enorme, y el reloj seguía avanzando implacable. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia. Importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El corazón de Marta latía con fuerza. Cada paso resonaba en sus oídos. Mientras la oscuridad del sótano la envolvía, su mente estaba en un torbellino, intentando encajar las piezas del rompecabezas. La imagen de su abuela en la foto la perseguía. ¿Qué la había atado a ese lugar? Pero justo cuando pensaba en escapar, un sonido resonó, un susurro. Desvió la mirada hacia la puerta del oscuro pasillo. Marta. La voz apenas era un murmullo.
pero la sintió desgarradora. Era doña Clara. La desesperación la impulsó a salir del sótano, atravesando la habitación helada. Corrió hacia la voz, que ahora sonaba más intensa, más clara. El aire se hizo denso, como si la carga del pasado quisiera detenerla. Al llegar a la plaza central del convento, se encontró con un grupo de monjas reunidas. Las miradas eran frías, su presencia etérea. «Marta», dijo una de ellas, su voz reptante, «ya no estás a salvo aquí». Estaba tan absorbida por el pánico que no se dio cuenta de que una figura familiar la observaba desde la esquina. Su corazón se paralizó. «¿Qué?», balbuceó, al reconocer a su abuela, de pie, con una sonrisa que le heló la sangre. Clara parecía más joven, más viva. «Escúchame, Marta, todo lo que te han contado es cierto, y lo que tú crees que sabes no es más que una sombra de la verdad». La mente de Marta giraba, como si una cortina se levantara ante ella. «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Estás aquí? ¿Estás bien?», gritó confundida. Las monjas miraron entre sí, pero no hicieron movimiento alguno. Clara hizo un gesto con una mano. «No puedo quedarme por mucho tiempo. La noche se acerca». La figura de Clara comenzó a desvanecerse como una neblina. «Ellas están buscando a los niños. Y a ti». «¿A mí? ¿Por qué?». El terror y la incredulidad la paralizaron, pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló levemente. Un grito se alzó en el aire, un chillido desgarrador. No era de las monjas, era un niño. El sonido atravesó la noche, cortando la tensión como un cuchillo. Un golpe atroz resonó, y de la sombra de un arco apareció una serie de figuras, algunas con el rostro cubierto. «¡No! ¡Deténganse!», gritó Marta, dándose cuenta de que estaban a punto de llevarse a alguien más. El grupo se acercó, y en un parpadeo, una de las figuras se quitó la capucha. Era un joven, no mucho mayor que ella, con ojos desesperados. «Marta, ayúdame», imploró, y su rostro se iluminó con un impactante parecido. Tenía los rasgos de su madre. El mundo se detuvo. La verdad se coló como un veneno. Su madre, la misma que había desaparecido años atrás, estaba aquí. «¿Qué te han hecho? Dímelo», gritó. Pero el joven apenas podía hablar. Mientras los encapuchados se acercaban, la situación se tornó cada vez más caótica. El sudor corría por su frente, sus manos temblaban. Las monjas empezaron a cantar, un canto oscuro que reverberaba en las paredes. Las sombras parecían moverse con vida propia, susurros llenaban el aire. «Debemos irnos, Marta. La sangre llama a la sangre», dijo la figura familiar de su abuela, que se desvanecía. «Es un sacrificio», continuó su madre. «Necesitan a alguien para completar el ritual». La realidad se desmoronaba a su alrededor. Marta sintió que las paredes se cerraban. Quería gritar, huir, pero estaba anclada a una verdad que nunca imaginó. ¿Era una especie de legado oscuro que su familia había cargado? Marta se encontró en una encrucijada. ¿Salvaría a su madre y arriesgaría su propia vida? ¿O intentaría correr para romper con este ciclo de oscuridad que la perseguía? La respuesta se había convertido en una cuestión de supervivencia. Y todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar. Mientras las sombras se alzaban alrededor de Marta, un frío helado le atravesó la columna. Las palabras de su madre resonaban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. Necesitan a alguien para completar el ritual. Su piel se erizó. ¿Qué tipo de horror había heredado? «Déjame en paz», gritó, intentando despegarse de la angustia que la consumía. Los rostros de las monjas eran implacables, y la oscuridad se comprimía a su alrededor. El joven que decía ser su hermano, la última conexión con su madre, parecía perderse entre la maraña de figuras encapuchadas que se acercaban más y más. El canto de las monjas resonaba en sus oídos, un coro perturbador que parecía llenar su mente de ecos del pasado. La desesperación la envolvió al ver cómo el joven tosía, como si luchara contra algo invisible. «Marta, no pueden llevarme».
Sus palabras se entrecortaban con el pánico en su voz. Ella se sentía atrapada. ¿Qué podía hacer? De repente, un sonido ensordecedor interrumpió la neblina del miedo. ¡Boom! Una explosión atrajo la atención de todos. Las paredes del convento temblaron, las ventanas vibraron. Un resplandor repentino iluminó el oscuro sótano. Las monjas se quedaron paradas, sus miradas perdidas en el destello. Fue un momento de caos, un instante donde la realidad se tambaleó. ¡Corre!, gritó Marta, sintiendo que el tiempo se detenía y aceleraba al mismo tiempo. El suelo bajo sus pies vibraba, y sin. Ensarlo tomó la mano del joven. Tenía que salvarlo, así que corrieron juntos hacia la salida, mientras el lugar se desmoronaba a su alrededor. Pero un grito desgarrador cortó el aire. Era Clara, su abuela, cuya voz resonaba como un eco en la distancia. ¡Marta! ¡Regresa! ¡No puedes escapar! La desesperación la paralizó por un segundo, pero el instinto de supervivencia la empujó adelante. ¡No volveré!, gritó, más para ella misma que para las figuras del convento. Una vez afuera, la luz del día la deslumbró, pero lo que encontró la sacudió hasta los cimientos. El convento no era lo que parecía. La niebla se disipó, revelando un vasto terreno desolado, lleno de cráteres y sombras que se movían. No estaban solos. Un grupo de personas se acercaba, y cuando vio sus rostros, su corazón se tuvo. Eran las familias de los bebés desaparecidos, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y rabia. Todos llevaban pancartas y fotos de sus pequeños, pidiendo justicia. El joven a su lado palideció. «No pueden estar aquí». Fue un susurro vacío y roto. Gritó una mujer del grupo. Era la madre del bebé que desapareció justo antes de la llegada de Clara al convento. «Has venido a salvarlo, ¿verdad?». Su voz temblaba, y la intensidad en su mirada le atravesó el alma. «Sabemos que tú tienes el poder». Un mareo la atravesó. ¿El poder? Esa palabra pesaba como una losa. ¿Qué significaba realmente? El joven le apretó la mano, los ojos llorosos. «Eres nuestra última esperanza», dijo, la voz ahogada por la emoción. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo? ¿Había llegado hasta aquí? Ella no quería ser parte de esto. Mientras el grupo se acercaba, la atmósfera cambió de nuevo. Las monjas comenzaron a salir del convento, y éste se desvaneció como humo. Las sombras se arremolinaron, y el canto oscuro se convirtió en un grito ensordecedor. Las mujeres de hábitos oscuros alzaron sus manos, como si invocaran algo ancestral y profundo. «No», gritó Marta, sin poder creer lo que veía. Las monjas no eran solo guardianas de secretos, sino seres de poder, con vidas que conectaban generaciones enteras, incluida la suya. Algunas miraban con desdén, otras con una mezcla de respeto y temor. Mientras la realidad se desmoronaba ante sus ojos, Marta se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a la oscuridad del convento, sino a una historia familiar que había permanecido enterrada mucho tiempo. La verdad no era solo sobre los bebés desaparecidos, era sobre quiénes eran realmente, sobre su linaje, sobre el sacrificio que su familia había realizado. «Marta, despierta», le gritaron todos a la vez. Pero de repente el tiempo pareció detenerse. En un instante, el murmullo se transformó en un grito unificado, un clamor que retumbó en su pecho. No sabía a dónde ir. ¿Era posible romper este ciclo de caos? Mientras veía a su madre. Las monjas y las familias entremezcladas en la confusión, todo se volvía confuso. No tenía respuesta, pero sabía que debía actuar, y rápido. La oscuridad se aproximaba de nuevo. Marta se sintió atraída a una decisión. La verdad la estaba llamando. ¿Podría aceptar su herencia y salvar a todos? ¿O se perdería a sí misma en el intento? El terreno temblaba nuevamente, y algo le decía que el congreso entre luces y sombras apenas comenzaba. Marta estaba atrapada en un torbellino de emociones. La realidad se desmoronaba a su alrededor. La oscuridad del convento era abrumadora, y no sabía si estaba preparada para enfrentar lo que venía.
Las palabras de su madre seguían retumbándole en la cabeza, pero justo cuando todo parecía imposible, el suelo comenzó a temblar de nuevo, como si el propio convento estuviera protestando. ¡Marta! Entonces lo inesperado sucedió. Una figura emergió entre las sombras. Era un niño, no más de 10 años, con una mirada de desesperación. ¡Ayúdame! Su voz crujió en el aire. Las monjas se detuvieron. Su canto se apagó como un interruptor. Marta lo reconoció de inmediato. Era el niño de las historias, uno de los desaparecidos. Sus ojos eran como espejos de desesperanza. «Mira hacia atrás, por favor», gritó el niño, su rostro pálido iluminado por el resplandor lejano. Las monjas se movieron hacia él, sus brazos extendidos como garras. «No pueden llevártelo». Marta corrió hacia él. El miedo se erizó por su piel. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, algo cambió. Las sombras que rodeaban al niño se alzaron en una pared oscura y opresiva. «Marta, no, no te acerques». El eco del grito de su madre resonaba en su mente. Había un poder antiguo en juego, algo que no podía entender del todo. La figura del niño se desvanecía y un grito desgarrador retumbó en el aire. «Marta, escúchame». La voz de su madre se entrelazó con el grito, pero no era la voz que recordaba. Era diferente. Más profunda, más llena de dolor. «No eres solo una espectadora, eres parte de todo esto». Las palabras le atravesaron el corazón como una daga. «No, no puede ser», gritó, mientras la angustia la invadía. La conexión con su madre, que creía rota, parecía fundirse con el misterio del convento. En un instante lo entendió. Toda su vida había estado ligada a estos secretos. Sin darse cuenta, las figuras encapuchadas alrededor de ella comenzaron a transformarse, revelando rasgos familiares que nunca había visto. «Mira bien, Marta». Un susurro helado se deslizó entre las sombras. Los encapuchados que antes eran desconocidos eran en realidad familia. La verdad golpeó su pecho. Eran sus antepasados, quienes habían estado involucrados en rituales oscuros, una línea de sangre que nunca había querido conocer. El caos estalló. «¡Despierta! ¡Despierta!», gritó el joven. A su lado. «No podemos quedarnos aquí». Marta sintió como el suelo crujía. Las monjas, las sombras, todo comenzaba a colapsar. Pero en medio del caos, una risa resonó, una risa que no esperaba escuchar. Doña Clara, con una sonrisa burlona, apareció de repente. Más joven, más brillante, pero con un brillo inquietante en sus ojos. «¿Te sorprende, verdad?». Su voz tenía un tono de desafío. «Siempre supiste que había más de lo que parecía. Eres el legado, Marta. Eres la elegida». «¿Qué? ¿Elegida para qué?». Su voz se quebró. El terror y la confusión la abrumaron. El niño desaparecido gritó nuevamente, y el eco de su angustia activó algo dentro de ella. Las voces de sus antepasados resonaban en su mente, un coro antiguo que reclamaba su lealtad. Marta sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando con la misma urgencia que tenía el lugar. «No puedo ser parte de esto», murmuró, pero en su interior comprendió que no podía escapar. Mientras todo se desmoronaba y las sombras se abalanzaban sobre ella, una idea surgió. ¿Y si la única salida estaba dentro de mí? Mientras los gritos y desesperaciones arremolinaban a su alrededor, un silencio se apoderó de sus pensamientos. Esa chispa de esperanza, aunque pequeña, brillaba. Y entonces, la escena se volvió borrosa. La figura de Marta se desvanecía entre el caos, atrapada en una batalla interna contra su propia herencia. Pero justo antes de perderse por completo, un grito cortante la despertó de su trance. «Marta, recuerda, tu madre volverá a por ti». Así el tiempo pareció congelarse, y Marta se encontró de nuevo frente al altar, donde había empezado todo. Con cada instante
se dio cuenta de que no solo luchaba por salvar a cada niño desaparecido, también luchaba por su propia identidad, su propia familia. La conexión nunca se había roto. Tal vez solo necesitaba un giro para entenderlo. Las sombras estaban a punto de reclamar su precio, y ella debía decidir. ¿Sería parte de la luz o se dejaría consumir por la oscuridad que siempre había esquivado? La respuesta seguía oculta, y el futuro se veía cada vez más incierto. Marta se encontró de nuevo frente al altar, y mientras el caos se desataba a su alrededor, una revelación desgarradora atravesó su mente. No eres solo una espectadora. Resonaba la voz de su madre. Justo en ese momento, el suelo crujió como si el convento mismo estuviera reclamando algo. Las sombras se alzaban a su alrededor. «¿Qué está pasando?», murmuró Marta, su voz un hilo de pánico. El joven a su lado, que se parecía tanto a su madre, la miraba con ojos llenos de terror. «Marta, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí». Pero ella estaba paralizada, incapaz de apartar la mirada de la figura de su abuela, Clara, que sonreía con una mezcla de orgullo y malicia. «Ella siempre supo, siempre fue parte de esto», dijo el joven, su voz temblando. Marta se volvió hacia él, su corazón palpitando. «¿Qué quieres decir? Tu abuela, ella es la líder de todo esto. Es quien controla a las monjas, las mueve como a piezas de un tablero. Todo está diseñado para que tú lo heredes». Las palabras golpearon a Marta como un puñetazo. «No eso. No puede ser. Ella solo es mi abuela», dijo, tratando de mantener la voz firme. Pero el joven solo asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, pero es la verdad. Ellas necesitan que alguien tome su lugar, alguien con tu sangre. Ellas te quieren a ti, Marta. El legado de oscuridad se transmite de madre a hija». Sus piernas temblaron y de repente todo el horror que había vivido en el convento se hizo más claro. El sacrificio, los rituales, los bebés desaparecidos, todo encajaba. Y la idea de que su madre, su abuela, ambas habían estado involucradas en algo tan atroz, la hizo sentir una punzada de traición. «No», gritó, con la voz llena de desesperación. «No puedo ser parte de esto». Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, las sombras comenzaron a girar, cerrándose a su alrededor, y el grito desgarrador del niño desaparecido resonó una vez más, atrayendo la atención de todos. «Ayúdame, por favor». Su voz era un eco de dolor, un llamado que se sentía como un puñal en el corazón de Marta. Y en ese instante, todo se detuvo. Las monjas dejaron de cantar y la figura del niño pareció brillar con una luz propia. Marta sintió que su cuerpo se tensaba. «Déjame en paz», gritó, en último intento por resistir la corriente que la traía. Pero en el fondo sabía que había más en juego. Las sombras que rodeaban al niño se empezaron a retorcer, y en un giro inesperado, la figura del niño se transformó en algo más grotesco. Marta dio un paso hacia atrás, incapaz de comprender lo que veía. Algo oscuro y retorcido tomó la forma del niño, y de repente una risa resonó, una risa que congeló la sangre de todos. Era familiar. Era la risa de su madre. «¿Qué?», balbució Marta, el horror asentándose en su pecho. «No puede ser». La forma retorcida del niño miró hacia ella con ojos que parecían llenos de ama y desprecio a la vez. «Soy yo, hija, la que tú creías perdida. Regresé para reclamar lo que es mío». Marta sintió que el mundo se desmoronaba. Su madre estaba ahí, pero no como la recordaba. La figura sonrió, mostrando un brillo que le heló la sangre. «Todo este tiempo pensé que me habías olvidado, pero has seguido mi legado, el mismo que te prometí». Las palabras la golpearon. «No, no eres mi madre», gritó, pero en su interior algo comenzó a cambiar. La risa se unió al murmullo de las monjas, creando una sinfonía de caos y confusión. Las sombras empezaron a moverse más rápido, creando un remolino a su alrededor. Marta se dio cuenta de que todo lo que había creído, su vida, su familia, se desmoronaba ante sus ojos. La verdad, la oscuridad que había estado tratando de evitar,
Simplemente no podía escapar de ella. «Marta», gritó el joven, «tienes que elegir ya». Pero ¿cómo decidir cuando toda su vida estaba basada en mentiras y sombras? La risa de su madre creció, y con un giro final, el convento pareció abrirse bajo sus pies. Un abismo oscuro que amenazaba con tragárselos a todos. Tu legado te está esperando, Marta. Acepta quién eres. Y cuando la oscuridad estaba a punto de consumirla, Marta sintió el tirón de su propia identidad, una lucha interna, la búsqueda por la luz sobre la sombra, y en ese instante fugaz, comprendió que tal vez todo lo que había vivido hasta ahora solo era el principio. Pero ¿estaba realmente lista para aceptar lo que su madre había devuelto? Todo se volvía borroso, y justo antes de caer, un pensamiento atravesó su mente. ¿Hasta dónde llegarán las raíces de su legado y cómo impactarían su futuro? La pregunta quedó en el aire mientras la oscuridad la tragaba. ¿Había realmente una salida de aquel abismo, o solo más sombras esperando reclamarlas? La respuesta pendía en el aire, la incertidumbre abrumadora, como una ola rompiendo contra la orilla. Marta sintió cómo el abismo la tragaba, pero antes de caer, un rayo de luz la rodeó. ¡Despierta! Era la voz del joven a su lado, y su pronuncio seguía resonando aunque su figura se desvanecía. De repente, el convento dejó de ser una prisión oscura. En su lugar se levantó un paisaje brillante, lleno de colores vibrantes, como si un sueño nuevo estuviera tomando forma. Ella estaba en una sala enorme, con luces titilando en todas direcciones. La atmósfera era casi festiva. Había música alegre de fondo y sonrisas en los rostros de las personas, pero algo no encajaba. Las miradas de felicidad ya no parecían genuinas. Era como si todos estuvieran tratando de lograr una imagen perfecta. Marta se giró buscando a su madre, a su abuela, a su hermano, pero no encontraba a nadie. «Mamá», gritó, el eco de su propia voz sonando distante y hueco. La multitud seguía bailando, ajena a su angustia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo extraño sucedía. Las caras de todos eran familiares, como si fueran retratos de su propia familia, pero distorsionados, envueltos en una neblina de ilusiones. «Marta», la voz la hizo sobresaltarse. Era una niña que lucía un vestido blanco, su piel brillante como el sol. «Tienes que irte de aquí, no es lo que piensas». La mezcla de desesperación y dulzura en su voz la hizo detenerse. «¿Quién eres?», preguntó irradiando confusión. «Soy la que no ha dejado que te olvides de nosotros. Ven conmigo». La niña extendió la mano, un gesto silencioso que llamaba a la esperanza. Marta dudó, pero el brillo en los ojos de la pequeña parecía honesto. Siguió a la niña que corría a través de la multitud, esquivando brazos y risas vacías. De pronto se detuvieron. Estaban frente a un espejo gigante. Lo que vio dejó su corazón en un puño. Reflejaba su vida, pero no con la sencillez esperada. Cada parte destellaba con imágenes de dolor y sacrificios. Ella en el convento, su abuela con aquellas monjas, su madre en la misma oscuridad. «Esto no puede ser real», murmuró, aturdida. «Es real, Marta, y tienes el poder de cambiarlo». La voz de la niña resonó en su mente mientras el espejo iluminaba recuerdos ocultos, secretos que su familia había enterrado durante generaciones. Entonces vio algo que la hizo temblar. Un altar, oscuro y frío, impregnado de lágrimas y anhelos rotos. En el centro un objeto brillante, casi como un corazón latiendo. «No, no puede ser», pensó. Un grito cortó la atmósfera alegre. Era él, joven que había conocido, ahora con una expresión de horror en su rostro. «No lo toques. Eso es lo que ellos quieren. Ese es el alma de tu linaje, y están dispuestos a sacrificar más que solo bebés para mantener este ciclo». Su advertencia retumbó en el aire, y en un instante el tiempo se detuvo. La felicidad de los presentes comenzó a desvanecerse lentamente,
como si una neblina oscura empezara a envolver todo. —¿Qué está pasando? —gritó Marta, pero el niño solo le respondió con una mirada grave. —Si tocas el alma, todo será aún más caótico. Podrías liberarlos, pero también quedarte atrapada para siempre. Es un sacrificio. Mientras luchaba entre intentar salvar lo que quedaba y el deseo de escapar, un espejo más pequeño apareció a su lado. En él vio un rostro que no esperaba ver. Era su padre, que había creído muerto. Miró directamente hacia ella, con lágrimas en sus ojos. —Marta, no dejes que esto gane. Tienes que decidir ahora. La oscuridad se alimenta del miedo. Su voz era una mezcla de angustia y amor. Los latidos de su corazón resonaban en su pecho con la urgencia de una tormenta. La luz del alma seguía latiendo, llamándola, mientras su padre desaparecía. La mente de Marta se llenó de recuerdos confusos y dolorosos sobre su familia, sobre sacrificios que nunca había entendido. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué legado llevaban consigo? En ese momento, la verdad estalló en su mente. Todo lo que conocía, todo lo que había experimentado, el convento, sus seres queridos, las desapariciones, giraba en una espiral sin fin. ¿Podría ser que su propia familia estuviera al centro de todo esto? La respuesta estaba a su alcance, pero también el caos. —Marta, Elige —gritó el joven, su voz llena de pánico—, ¿o salvarás a los que han perdido o a los que te quieren? ¡Rápido! Esa última advertencia resonó en su interior, y decidió que no podía dejar que el ciclo de dolor continuara. ¿Pero podría realmente romperla? La pregunta quedó en el aire, mientras la oscuridad comenzaba a envolverla nuevamente. ¿Sería capaz de afrontar la verdad, sin perderse a sí misma en el proceso? Marta sintió cómo el abismo la tragaba, pero antes de caer, un rayo de luz la rodeó. ¡Despierta! Era la voz del joven a su lado, y su pronuncio seguía resonando aunque su figura se desvanecía. De repente, el convento dejó de ser una prisión oscura. En su lugar se levantó un paisaje brillante, lleno de colores vibrantes, como si un sueño nuevo estuviera tomando forma. Ella estaba en una sala enorme, con luces titilando en todas direcciones. La atmósfera era casi festiva. Había música alegre de fondo y sonrisas en los rostros de las personas. Pero algo no encajaba. Las miradas de felicidad ya no parecían genuinas. Era como si todos estuvieran tratando de lograr una imagen perfecta. —¡Mamá! —gritó Marta, el eco de su propia voz sonando distante y hueco. La multitud seguía bailando, ajena a su angustia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo extraño sucedía. Las caras de todos eran familiares, como si fueran retratos de su propia familia, pero distorsionados y envueltos en una neblina de ilusiones. Marta, la voz la hizo sobresaltarse. Era una niña que lucía un vestido blanco. Su piel brillaba como el sol. Tienes que irte de aquí. No es lo que piensas. La mezcla de desesperación y dulzura en su voz la hizo detenerse. ¿Quién eres?, preguntó, irradiando confusión. Soy la que no ha dejado que te olvides de nosotros. Ven conmigo. La niña extendió la mano, un gesto silencioso que llamaba a la esperanza. Marta dudó, pero el brillo en los ojos de la pequeña parecía honesto. Siguió a la niña, que corría a través de la multitud, esquivando brazos y risas vacías. De pronto se detuvieron. Estaban frente a un espejo gigante. Lo que vio dejó su corazón en un puño. Reflejaba su vida, pero no con la sencillez esperada. Cada parte destellaba con imágenes de dolor y sacrificios. Ella en el convento, su abuela con aquellas monjas, su madre en la misma oscuridad. Esto no puede ser real, murmuró aturdida. Es real, Marta, y tienes el poder de cambiarlo. La voz de la niña resonó en su mente, mientras el espejo iluminaba recuerdos ocultos, secretos que su familia había enterrado durante generaciones. Entonces vio algo que la hizo temblar. Un altar, oscuro y frío,
impregnado de lágrimas y anhelos rotos. En el centro, un objeto brillante, casi como un corazón latiendo. No puede ser, pensó. Un grito cortó la atmósfera alegre. Era el joven que había conocido, ahora con una expresión de horror en su rostro. No lo toques. Eso es lo que ellos quieren. Ese es el alma de tu linaje, y están dispuestos a sacrificar más que solo bebés para mantener este ciclo. Su advertencia retumbó en él. Aire, y en un instante el tiempo se detuvo. La felicidad de los presentes comenzó a desvanecerse lentamente, como si una neblina oscura empezara a envolver todo. «¿Qué está pasando?», gritó Marta, pero el niño solo le respondió con una mirada grave. «Si tocas el alma, todo será aún más caótico. Podrías liberarlos, pero también quedarte atrapada para siempre. Es un sacrificio». Mientras luchaba entre intentar salvar lo que quedaba y el deseo de escapar, un espejo más pequeño apareció a su lado. En él vio un rostro que no esperaba ver. Era su padre, que había creído muerto. Miró directamente hacia ella, con lágrimas en sus ojos. «Marta, no dejes que esto gane. Tienes que decidir ahora». La oscuridad se alimenta del miedo. Su voz era una mezcla de angustia y amor. Los latidos de su corazón resonaban en su pecho con la urgencia de una tormenta. La luz del alma seguía latiendo, llamándola, mientras su padre desaparecía. La mente de Marta se llenó de recuerdos confusos y dolorosos sobre su familia, sobre sacrificios que nunca había entendido. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué legado llevaban consigo? En ese momento, la verdad estalló en su mente. Todo lo que conocía, todo lo que había experimentado, el convento, sus seres queridos, las desapariciones, giraba en una espiral sin fin. ¿Podría ser que su propia familia estuviera al centro de todo esto? La respuesta estaba a su alcance, pero también el caos. «Marta, elige», gritó el joven, su voz llena de pánico. «O salvarás a los que han perdido o a los que te quieren. ¡Rápido!». Esa última advertencia resonó en su interior y decidió que no podía dejar que el ciclo de dolor continuara. ¿Pero podría realmente romperla? La pregunta quedó en el aire, mientras la oscuridad comenzaba a envolverla nuevamente. De repente, un estruendo sacudió el lugar. Las luces aún brillaban, pero la música cambió a una nota sombría. Una grieta se abrió en el suelo, y del abismo emergió una figura familiar. Doña Clara. Pero no era la abuela dulce que conocía. Su mirada estaba llena de poder. Su voz resonaba como un trueno. «Marta, ya no puedes escapar. Has sido elegida, y no hay vuelta atrás». La sala tembló. Todos los rostros familiares se convirtieron en máscaras de horror, como si planearan algo oscuro. «¿Por qué, abuela? No quiero ser parte de esto», gritó Marta, sintiendo el miedo recorrer su cuerpo. Clara soltó una risa que retumbó y resonó en cada rincón. «Porque es tu destino, querida. Siempre lo fue. Cada sacrificio, cada lágrima derramada, todo para que tú puedas tomar este trono». El eco de sus palabras la envolvió, mientras la neblina atrapaba la luz. «No, no voy a ser como ustedes», gritó Marta, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Pero mientras su abuela avanzaba, un nuevo entendimiento se iluminó en su mente. ¿Y si toda esta historia de horror era solo el comienzo de algo más grande? ¿De una revelación que cambiaría todo lo que pensaba saber? Con cada latido del corazón, sintió la presión de la oscuridad y el poder pululante de su legado. ¿Podría ser que este poder era en realidad una decencia, un refugio en medio del caos? La idea revoloteaba en su mente, mientras su mundo se oscurecía y lo inesperado comenzaba a desarrollarse en la penumbra. Las opciones se desvanecían y el destino se acercaba. Con cada elección el futuro parecía más incierto. Mientras la oscuridad se cernía sobre Marta, la figura de su abuela Clara
comenzó a acercarse. «Eres tú quien decidirá el futuro de nuestra familia», dijo con una voz que helaba la sangre. Marta sintió que el aire se volvía espeso, como si todas las memorias reprimidas de su familia estuvieran volviendo a la vida, reclamando su atención. «No tengo que ser parte de esto», gritó, temblando de miedo. «No quiero este legado». Pero cuando miró a su alrededor, notó que todos los rostros familiares se mezclaban en una masa de sombras. «Esto no puede ser real», exclamó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. De repente, el suelo tembló, y una intensa luz azul brotó del altar. Un eco resonó en la sala, seguido de un grito desgarrador que sacudió el espacio. Las sombras se agitaron. El joven que se parecía a su madre se volvió hacia ella, su rostro pálido y asustado. «¡Marta, cuidado!». La luz se amplió, revelando una figura conocida, su madre, con el rostro decidido. «Marta, escúchame, no te dejes engañar. Clama al mundo por la verdad. Ellas han ocultado mucho, más de lo que imaginas». Con un movimiento rápido, salió de la sombra y se acercó al altar, desenmascarando el terror que lo rodeaba. «¿Qué verdad?», le preguntó Marta, parpadeando ante la brillante luz. «¿Por qué has regresado?». La angustia la invadía, mientras la imagen de su madre se acercaba cada vez más. «Todo esto ha sido planeado. Suelo escapar de esta oscuridad. Y tú también puedes», reveló su voz entrecortada. «El sacrificio, los rituales, todo era para atraparte, para que tomes mi lugar. Pero hay otro camino». «¿Por qué no me dijiste nada?», gritó Marta, llenándose de rabia y confusión. Siempre había creído que su madre había desaparecido. Esta era la razón oculta, la verdad retorcida que la mantenía presa en ese ciclo. «Porque había un precio muy alto, pero ahora debemos enfrentarlas juntas», dijo su madre, y las luces temblaron, desdibujando las sombras y revelando más personas. Los bebés desaparecidos, sus rostros tristes, las lágrimas en sus mejillas. El miedo se convirtió en horror. «Esto no puede estar pasando». Marta se dio cuenta de que su libertad estaba ligada a una maldición más antigua de lo que jamás habría imaginado. El rostro de su madre se volvió más difuso, y a medida que la luz se intensificaba, Clara se acercó, mostrando un destello de poder. «Tú eres la elegida. Tienes que decidir, salvar a tu madre o romper con este legado maldito», dijo Clara, su voz resonando en la sala, llenándola de ecos. Las sombras se arremolinaron, y el salón tembló al ritmo de su desesperación. Marta sintió una fuerte conexión con el niño que siempre había pertenecido a las sombras. «¿Qué pasará si hago una elección equivocada? No puedo perderte otra vez», gritó, la angustia desgarrándole el alma, mientras un terror absoluto la envolvía. «Solo recuerda lo que hay en tu corazón, querida. La verdadera fuerza no proviene de la sangre, sino del amor», murmuró su madre antes de que la luz la envolviera, desgarrándola. Imagen de su madre una vez más. Pero en ese instante, un evento impactante ocurrió. El altar comenzó a vibrar. La luz estalló en 1000 fragmentos. Las paredes del convento se agrietaron y una voz resonó profundamente. «Tu linaje ya no es férreo. El pacto se ha roto», dijo, y una grieta enorme apareció en el suelo. Desde allí emergió una sombra imponente, tomando forma y cuerpo. Era la representación de un antiguo espíritu, una figura que conectaba todos los secretos mantenidos en silencio. «Eras la elegida, pero ahora la puerta se cierra. No hay opción ni salida. Tu familia ha confiado en las sombras». La imagen de su madre se desvaneció, llevándose consigo el último destello de esperanza. Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No, reclamo mi verdad. No dejaré que decidan por mí», exclamó. La figura oscura se abalanzó hacia ella, llenando el aire de un frío helado. La multitud que una vez observaba se convulsionó, transformándose en espectros que requerían su decisión. Marta pudo sentir que un poder latente comenzaba a emerger en su interior.
una fuerza que deseaba manifestarse. Pero en ese mismo instante, su corazón se encogió al recordar las caritas de los bebés perdidos, su madre y sus raíces atormentadas. El aire se volvió a espesar, una decisión pesada como un destino apareciéndose ante ella. ¿Podría realmente encontrar una salida de toda esta oscuridad? La presión era abrumadora, y su mente giraba en busca de respuestas. La figura oscura se acercaba lentamente, y Marta sabía que el tiempo se le estaba acabando. Esta era su oportunidad de reclamar no solo su verdad, sino la luz que podrían desatar al final del laberinto de sombras. Pero, ¿sería capaz de hacerlo antes que el legado de su familia la atrapara para siempre? Mientras la oscuridad se cernía sobre Marta, la figura de su abuela, Clara, comenzó a acercarse. «Eres tú quien decidirá el futuro de nuestra familia», dijo con una voz que helaba la sangre. Marta sintió que el aire se volvía espeso, como si todas las memorias reprimidas de su familia estuvieran volviendo a la vida. Reclamando su atención. «No tengo que ser parte de esto», gritó, temblando de miedo. «No quiero este legado». Pero cuando miró a su alrededor, notó que todos los rostros familiares se mezclaban en una masa de sombras. «Esto no puede ser real», exclamó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. De repente, el suelo tembló, y una intensa luz azul brotó del altar. Un eco resonó en la sala, seguido de un grito desgarrador que sacudió el espacio. Las sombras se agitaron. El joven que se parecía a su madre se volvió hacia ella, su rostro pálido y asustado. «Marta, cuidado». La luz se amplió, revelando una figura conocida, su madre, con el rostro decidido. «Marta, escúchame, no te dejes engañar. Clama al mundo por la verdad. Ellas han ocultado mucho, más de lo que imaginas». Con un movimiento rápido, salió de la sombra y se acercó al altar, desenmascarando el terror que lo rodeaba. «¿Qué verdad?», le preguntó Marta, parpadeando ante la brillante luz. «¿Por qué has regresado?». La angustia la invadía, mientras la imagen de su madre se acercaba cada vez más. «Todo esto ha sido planeado. Suelo escapar de esta oscuridad, y tú también puedes», reveló, su voz entrecortada. «El sacrificio, los rituales, todo era para atraparte, para que tomes mi lugar. Pero hay otro camino». «¿Por qué no me dijiste nada?», gritó Marta, llenándose de rabia y confusión. Siempre había creído que su madre había desaparecido. Esta era la razón oculta, la verdad retorcida que la mantenía presa en ese ciclo. Porque había un precio muy alto, pero ahora debemos enfrentarlas juntas», dijo su madre, y las luces temblaron, desdibujando las sombras y revelando más personas, los bebés desaparecidos, sus rostros tristes, las lágrimas en sus mejillas. El miedo se convirtió en horror. «No, esto no puede estar pasando». Marta se dio cuenta de que su libertad estaba ligada a una maldición más antigua de lo que jamás habría imaginado. El rostro de su madre se volvió más difuso, y a medida que la luz se intensificaba, Clara se acercó, mostrando un destello de poder. «Tú eres la elegida. Tienes que decidir, salvar a tu madre o romper con este legado maldito», dijo Clara, su voz resonando en la sala, llenándola de ecos. Las sombras se arremolinaron y el salón tembló al ritmo de su desesperación. Marta sintió una fuerte conexión con el niño que siempre había pertenecido a las sombras. «¿Qué pasará si hago una elección equivocada?». «No puedo perderte otra vez», gritó, la angustia desgarrándole el alma, mientras un terror absoluto la envolvía. «Solo recuerda lo que hay en tu corazón, querida. La verdadera fuerza no proviene de la sangre, sino del amor», murmuró su madre antes de que la luz la envolviera, desgarrándola. Imagen de su madre una vez más. Pero en ese instante, un evento impactante ocurrió. El altar comenzó a vibrar. La luz estalló en 1000 fragmentos. Las paredes del convento se agrietaron y una voz resonó profundamente.
Tu linaje ya no es férreo, el pacto se ha roto, dijo, y una grieta enorme apareció en el suelo. Desde allí emergió una sombra imponente, tomando forma y cuerpo. Era la representación de un antiguo espíritu, una figura que conectaba todos los secretos mantenidos en silencio. Eras la elegida, pero ahora la puerta se cierra. No hay opción ni salida. Tu familia ha confiado en las sombras. La imagen de su madre se desvaneció, llevándose consigo el último destello de esperanza. Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No, reclamo mi verdad. No dejaré que decidan. Por mí, exclamó. La figura oscura se abalanzó hacia ella, llenando el aire de un frío helado. La multitud que una vez observaba se convulsionó, transformándose en espectros que requerían su decisión. Marta pudo sentir que un poder latente comenzaba a emerger en su interior. Pero en ese mismo instante, su corazón se encogió al recordar las caritas de los bebés perdidos, su madre y sus raíces atormentadas. El aire se volvió a espesar, una decisión pesada como un destino apareciéndose ante ella. ¿Podría realmente encontrar una salida de toda esta oscuridad? La presión era abrumadora y su mente giraba en busca de respuestas. La figura oscura se acercaba lentamente, y Marta sabía que el tiempo se le estaba acabando. En ese preciso momento, un grito desgarrador resonó. No era el niño perdido, ni ninguna de las monjas. Era Clara, pero con un tono completamente diferente. ¡Marta! Gritó, y de repente, la figura que parecía amenazarla se congeló. Todo está en juego. Cuida de tu corazón. Un haz de luz intensa brilló del altar, y antes de que nadie pudiese reaccionar, fue como si el tiempo se detuviera. La sala se llenó de murmullos, y las sombras que antes dominaban comenzaron a dispersarse, revelando una verdad atroz. Chocando contra un muro de energía, la figura oscura retrocedió, y tratando de reorganizarse, dejó al descubierto una cadena de secretos desgarradores, historias de cada bebé desaparecido, cada uno revelando su conexión con una ancestral leyenda que Marta jamás había imaginado. Y lo más sorprendente, la figura enfrente, que había estado en la penumbra, resultó ser una versión joven de Marta, una visión de lo que ella misma podría haber sido, un recordatorio de un camino que nunca eligió. Eres más fuerte de lo que piensas, susurró la joven versión de sí misma. El sacrificio no es la única opción. Marta sintió una punzada en el pecho. ¿Quién era esa chica? ¿Una lucha en el espejo del tiempo? La revelación la golpeó como una ola. Ella misma, atrapada en el ciclo, la línea entre el pasado y el futuro comenzaba a difuminarse. Todo lo que había considerado sobre su familia, su historia y su papel en todo esto estaba cambiando en un instante de claridad. El eco de la encrucijada era inconfundible. ¿Seguiría el legado o se liberaría de toda forma de oscuridad? La pregunta flotaba en el aire, y la sala, ahora en calma, se acercaba al punto de ebullición. El misterio aún no se había resuelto. ¿Podría Marta llenarse de valor y encontrar la forma de emancipar no solo a su madre, sino también a su versión más joven y todos aquellos que habían sido perdidos? La tensión palpitaba como un latido ansioso, y tan pronto como pensó en su respuesta, la sala comenzó a temblar nuevamente. ¿Sería el camino de la liberación o la condena a una eternidad más en la oscuridad? La historia aún estaba lejos de terminar. Marta respiró hondo, sintiendo cómo un torrente de emociones la invadía. La figura de su madre, brillante y severa, definía el momento decisivo. No puedes dejar que decidan por ti, insistió su madre con voz apremiante, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, hambrientas y furiosas. Adelante, Marta. Rompe el ciclo, gritó el joven, su rostro reflejando la desesperación que vibraba en el aire. Marta sintió que el tiempo se desmoronaba a su alrededor. El eco de las sombras, el grito angustioso de los bebés, la risa burlona de Clara. Todo convergía en un torbellino de sensaciones. Las figuras del pasado,
con rostros conocidos pero distorsionados, la rodeaban. A medida que la tensión crecía, una energía pulsante emanó del altar, iluminando el oscuro salón y revelando la verdad escondida en sus memorias. ¿Sería este el instante en que se liberaría de un legado que nunca pidió? «Voy a elegir», exclamó Marta, su voz resonando en la oscuridad. Erguió la cabeza, enfrentándose a su abuela. «No más sacrificios, no más sombras, no los dejaré tenerme». La figura oscura titubeó ante su declaración, como si la determinación de Marta pudiera desintegrar su poder. La luz azul comenzó a expandirse, envolviéndola en un abrazo cálido, dejando atrás el frío de sus miedos. La verdadera fuerza no proviene de la sangre. Las palabras de su madre reverberaron, alimentando su resolución. «Marta», Clara gritó, pero la voz se desvaneció, convirtiéndose en un murmullo lejano. En un acto de valentía, Marta extendió las manos hacia el altar, el brillo pulsante llamándola a liberarse. «¡Despierten!», clamó, y la luz se intensificó, cobrando vida en un destello resplandeciente. Un susurro, como un viento claro atravesando la niebla, atravesó la sala. «Es el momento». La energía del altar se desató, creando un vórtice de luz que absorbió a las sombras. Las figuras comenzaron a disolverse, transformándose en destellos brillantes que llenaban el aire con una melodía antigua y esperanzadora. «Sí», gritó Marta, sintiendo cómo su espíritu se levantaba. Según las sombras se desvanecían, los rostros de los bebés desaparecidos comenzaron a aparecer, sonriendo con gratitud y paz. La angustia se evaporó, y un soplo de alivio llenó el salón. «Eres libre», murmuró su madre, admirando el acto heroico de su hija. Pero no solo ella. Cada ser que había sido contenido por la oscuridad se liberaba, y la luz del nuevo amanecer iluminó cada rincón del convento. La conexión entre generaciones se rompía, restaurando la esperanza. Clara, ahora una sombra lejana, giró al viento. «Es una nueva era, Marta. No olvides lo que has aprendido. Eres quien escribe tu historia». La figura se desvaneció, llevándose consigo el eco de su legado oscuro y convirtiéndose en una brisa, un susurro de cambio. Al abrir los ojos, Marta se encontró en el mismo pueblo de San Vicente, sus calles ahora vibrantes, llenas de vida. La luz del sol brillaba con fuerza, como si el mundo le ofreciera una nueva oportunidad. «¡Mamá!», gritó, buscando la figura familiar entre la multitud, hasta que finalmente la localizó. Las emociones la inundaron al ver a su madre sonriendo, libre por primera vez, brillando en la luz del día. Se abrazaron, y ese abrazo se sintió como un lazo que era a la vez un final y un nuevo comienzo. «Podemos hacerlo juntas», dijo su madre, y Marta sintió que cada palabra se asentaba en su alma. Ya no había sombras persiguiéndola, solo el vasto futuro que se desplegaba ante ellas. «Todo ha cambiado», exclamó Marta, y el pueblo, junto con su madre, se convirtió en un faro de esperanza. Mientras las visiones de su familia y el pasado se desvanecían, Marta comprendió. El verdadero legado era el amor, la unidad y la valentía de enfrentar la oscuridad. Y con esa comprensión, marchó junto a su madre hacia la luz, dispuesta a construir un futuro donde nunca más las sombras dictarían su destino. Pero antes de que el relato culminara, una última llamada resonó. «No olvides suscribirte ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye el botón de me gusta ahora. Alimenta el algoritmo y asegúrate de que no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Tus palabras pueden cambiarlo todo. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu participación hace la diferencia.